Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? Bueno, en los cielos están de fiestas, hermano. Porque la hermana, ¿verdad?, que está allá atrás, ¿verdad?, ha reconciliado con el Señor. Dele un abrazo, hermano. Que sea bienvenida a esta iglesia, portadores de fe, ¿verdad? Porque hay fiestas en los cielos. Dele un abrazo fuerte a la hermana. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Por una alma, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, mandó, ¿verdad?, a este lugar, ¿verdad? Ya la hermana Maciel, ¿verdad?, oró por la palabra, ¿verdad? Vamos a estar, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, en Génesis 37. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor por este privilegio, ¿verdad? Que sea Él hablando a través de mi vida, que sea palabra de lo alto, no palabra de hombre. Toda gloria y honra sea solamente para Él. Vamos a leer Génesis 37 del 1 al 5, hermano. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba la oveja con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Esta palabra ha sido para el Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Podemos sentarnos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Todos conocerán esta historia, ¿verdad?, de José cuando es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Hermosa historia, ¿verdad? Pero cada historia, ¿verdad?, trae, ¿verdad?, una forma de ver cuando el Señor quiere que la miremos de otra manera, ¿verdad? Hay muchas formas, una misma historia de interpretarla, ¿verdad? El Señor hoy me ha regalado, ¿verdad?, esta manera de interpretarla, ¿verdad? Gracias a la honra y gloria de Él, ¿verdad?, que me ha dado su entendimiento. Dice la historia, ¿verdad?, que José era un joven de 17 años, ¿verdad? Y que su padre lo amaba y le había tenido, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, dice, ¿verdad?, la historia, ¿verdad? La verdad que cuando el Señor, ¿verdad?, hay un propósito en nuestras vidas, hermano, lo que sea que tenga que pasar, ese propósito se va a cumplir, ¿verdad? Yo me imagino que este joven no se preocupaba por nada, ¿verdad, hermano? Porque tenía el amor de su padre, lo mimaban, digo yo, todo lo que él quería lo tenía porque su papá lo amaba demasiado, ¿verdad? Y a consecuencia de eso, hermano, ¿verdad? Sus hermanos lo aborrecían. Dice que no le podían hablar, dice, pacíficamente. Yo me imagino que este joven, cuando quería conversar con sus hermanos, ellos le contestaban de mala gana, ¿verdad? O hay veces me imagino que ni le contestaban por no estar lidiando, ¿verdad?, con él, porque sentían odio, envidia hacia él, celo. Y entonces
A pesar de todo lo que sentían hacia él, él siempre era un hombre guiado en su corazón por Dios. Y no había odio en él. No había una maldad en su corazón. Dice, ¿verdad?, que no podían hablarle, ¿verdad? Sus hermanos, me imagino que en ellos no había, ¿verdad?, lo que era el amor. Porque si no hay amor, quiere decir que Cristo no habitaba en ellos, ¿verdad? Entonces, este muchacho por una parte era feliz, pero por otra parte infeliz, porque tenía el maltrato de sus hermanos, ¿verdad? Era maltratado, ¿verdad? Pero gracias al Señor, su corazón nunca se endureció, ¿verdad? Nunca agarró odio contra sus hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hay veces con nuestra propia familia agarramos ira, enojo, odio, hermano? E incluso no solo la casa, la iglesia, porque nosotros somos hermanos. Nosotros, el Señor, nuestro Padre, es nuestro Padre de nosotros, como Jacob era el padre de José. ¿Y cuántas veces hemos sentido odio por nosotros mismos? Hemos sentido enojo, envidia, celos. Y la verdad, pues, de que eso quiere decir que no habita Cristo en nuestros corazones. Dice, hermano, en Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, eso quiere decir que los hermanos de José no había a Dios, ¿verdad?, en su corazón. No eran guiados por el Señor, ¿verdad? Estaban sin el Señor, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Muchas veces nos decimos llamar siervos nosotros, pero en realidad no le hemos conocido también. Porque si nosotros nos hacemos llamar siervos y no estamos dando amor y estamos teniendo envidia, celo, enojo, ira, entonces quiere decir que Cristo no habita en nuestro corazón. Porque nosotros tenemos que demostrar que Cristo habita en nosotros. Y el Señor nos dice aquí en esta palabra que nosotros debemos de dar amor. Tenemos que ser guiados por el Señor primeramente. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, cuando yo empezaba este camino, hermano, yo todavía venía con enojo del mundo. Y yo ya estaba viniendo a la iglesia. Y yo decía, cuando estaba leyendo esto, yo todavía no tenía a Cristo en mi corazón. Porque si era capaz todavía de enojarme y tener un odio por alguien, todavía Cristo no habitaba en mí. Y digo yo, en mi ignorancia, yo era sierva del Señor, pero no estaba haciendo las cosas como el Señor quería. No estaba siendo una sierva del Señor. Porque hay veces, hermanos, no ayudamos a los hermanos. Hay veces hacemos a que ellos se vayan, en vez de brindarle la mano. Oímos un mal comentario y ya lo hacemos más largo. En vez de evitarlo, lo hacemos grande. Y eso, ¿verdad?, no es agradable al Señor. Los hermanos de José lo envidiaban, lo celaban por el trato de su padre, ¿verdad?, hacia su hijo, ¿verdad? Hay veces, muchas formas, ¿verdad?, que hay veces también como padres, ¿verdad?, hacemos cosas, ¿verdad?, que no debemos también, ¿verdad? Porque los hijos los tenemos que querer por igual, ¿verdad? Pero esta historia era un propósito de Dios y tenía que darse. Ese celo, esa envidia tenía que darse, porque a conclusión iba a haber un propósito en la vida de José. Entonces, hay veces usted dirá, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? Hay un propósito en su vida y tenemos que pasar ese propósito. Tenemos que llorar, hay veces
A veces tenemos que aguantar que nos levanten falsos. Hay veces tenemos que aguantar muchas cosas, hermano. Pero va a llegar un tiempo donde el propósito de Dios se va a cumplir. Y usted va a decir, era necesario que yo pasara ese proceso. Era necesario que yo llorara. Era necesario que me levantaran falso. Porque si usted no puede, no es necesario que usted pase, entonces el Señor no va a cambiar esa manera, esa debilidad. Porque esa es una debilidad. Cuando todo nos molesta, todo nos golpea, el Señor quiere hacernos más fuertes. El Señor quiere que nosotros, no cualquier cosa nos golpee. Entonces es necesario ese proceso. Entonces, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que hay muchas veces estamos en una comodidad. Gloria a Dios. Muchas veces estamos en una comodidad. Y José estaba cómodo. Todo tenía. El amor de su padre. Le había bordado una túnica de varios colores. Eso era agradable en aquel tiempo. Y entonces él estaba bien cómodo. Pero el Señor, hermano, quería sacarlo de esa zona de confort. El Señor quería sacarlo de esa tranquilidad, de esa comodidad en el que él estaba. Porque yo me imagino que haber dicho el Señor, no, yo tengo un propósito con José. Pero ahí donde está cómodo no va a suceder nada. Tiene que pasar por un desierto. ¿Y qué pasó? Ustedes saben la historia de lo que pasó con José. Sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos no lo querían, ¿verdad? Y estaban conspirando contra él. Dice en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces eso había en los hermanos de José. Había perturbación, contención y toda obra perversa en ellos, hasta el punto de quererlo matar. Entonces, pero José era un hombre obediente, a pesar de que su papá, bueno, sus hermanos, perdón, no lo querían. Su papá mandó a sus hermanos a apacentar las ovejas, pero vino y llamó a José y le dijo, ve a ver a tus hermanos donde están apacentando las ovejas y regresa a darme una respuesta. Él sabiendo, hermano, que como eran sus hermanos, siendo a lo natural nosotros, ¿qué le hubiéramos dicho? Ay, no, ahí van a regresar ellos. Ahí van a volver. Acabo que se van a perder, ya conocen. Eso le hubiese dicho cualquiera de nosotros que nos hubiesen tratado mal. Pero ¿por qué lo voy a ir a vigilar si ni que se hubiera portado bien conmigo ellos? Así hubiésemos pensado nosotros. Pero José le dijo a su papá, heme aquí. Era obediente. Así nos dice el Señor. Tenemos que ser obedientes y decirle, heme aquí. Si el Señor nos dice, como decía la hermana Maya la otra vez, si le toca la limpieza, ¿cómo le vamos a decir? Heme aquí. Si el Señor le dice, hoy va a trabajar en la obra del Señor, heme aquí, Señor. Recíbalo con olor grato, porque es una gran bendición. Entonces, hermano, José, ¿verdad? Se fue a buscar a sus hermanos. Dice la historia que él andaba perdido, dice. Andaba perdido buscando a sus hermanos. Y eso se lo encontró un hombre. Y le dijo, ¿qué buscas? Y él le dijo, a mis hermanos, ¿verdad? Y entonces le dice el hombre, escuché
que iban, le dijo, a Dotán. Otro hermano, ay no, ir otra vez 15 kilómetros más para allá. Mejor me regreso, ya no los hallé. Le digo que no los hallé y punto. Pero él no, hermano, él se fue obedientemente a obedecer a su padre. Él se fue hasta Dotán. Gloria a Dios que hoy tenemos vehículo, ¿verdad? Ese hombre iba a pie, hermano. Ese hombre iba a pie. Solo el Señor lo acompañaba. Y nosotros que andamos en vehículo o andamos en el bus o lo que sea, que ya un bus es una bendición. Y dice, ¿dónde está el mandado? ¿Está al lado? ¿Dónde está el bus? Ay, en el bus. Ni van a pasar hoy tan ralito. De todo nos quejamos. Todos ponemos queja, hermano. Y ese hombre iba a caminar a pie. Gloria a Dios, ¿verdad? Por él, ¿verdad? Que le dio ese corazón, ¿verdad? Que nos dé así el Señor un corazón así, igual obediente, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Seguimos relatando su historia, ¿verdad? Que dice que él llegó, dice, a buscar a sus hermanos, dice. Y sus hermanos lo miraron de largo. Lo miraron de largo. Y ellos estaban conspirando malicia contra su hermano. Así que cuando llegó, le quitaron su túnica y querían matarlo. Pero su hermano Rubén dijo que no se llenaran sus manos de sangre. Entonces dijo que lo metieran en una cisterna, un pozo. Y ahí lo metieron para que el hombre se ahogara. Pero, como le digo, el propósito de Dios se tiene que cumplir. El pozo no tenía agua. Gloria a Dios, ¿verdad? El pozo estaba sin agua, ¿verdad? Cuánta maldad había en los hermanos de ellos. Porque dice que después que lo tiraron a la cisterna, hermano, se sentaron a comer pan los hermanos. Yo me imagino que José le decía, sáquenme de aquí, no me hagan daño, no me maten. Y ellos eran tan perversos sus corazones, hermano, que no se conmovían con nada. No tenían misericordia, amor a su hermano. Y era su hermano de sangre. ¿Qué contimar a uno que no fuera de sangre? Entonces, ¿verdad? Dice que estaban comiendo pan, dice. Y veían venir unos ismaelitas, ¿verdad, pastor? A unos ismaelitas que venían con mirra, romero, eran como comerciantes, ¿verdad? Iban a venir, ¿verdad? Y entonces, por no matarlo, ¿verdad? No hallaban qué hacer. Judá, su hermano, dijo que mejor le sacaran provecho y que lo vendieran y así ganara un poco de dinero. Y entonces lo vendieron por 20 monedas de plata. Pero ahí ve el propósito. El hombre todavía sigue vivo. Intercedió Rubén, intercedió Judá. Pero si vemos, Rubén era un hombre, era el primogénito de Jacob, ¿verdad? Que él tenía la obligación de cuidar a su hermano, pero era un hombre cobarde porque no pudo cuidarlo. Él dijo, mejor tirémoslo al pozo. Hay veces así nos comportamos nosotros. Hay veces somos cobardes. En vez de ayudar, le echamos leña al fuego y no nos paramos firmes. Y la cobardía no es agradable al Señor, hermano. Entonces, él fue vendido, dice, ¿verdad? La historia. Todos ya me imagino que conocen, ¿verdad? La historia. Él fue vendido. Gracias al Señor, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? Que la envidia, como les decía, carcome hasta los huesos. Si miramos, hermanos, Caín mató a Abel por envidia. Pero en José, a pesar de que Jesucristo
todavía no había venido, ya en José había un plan de salvación para él, porque había trazado un propósito en la vida de él el Señor. Porque todo esto que él pasó, si usted se pone, yo estaba leyendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo les puedo decir? Todo el proceso, el propósito, llega para que ellos entren a la tierra prometida. Porque si ellos no lo hubiesen vendido a José, no hubiesen entrado a Egipto. Si los ismaelitas no lo hubiesen vendido al faraón, no hubiese entrado el pueblo de Israel. Todo era un propósito del Señor. Si usted está llevando un proceso en su vida, si usted está llevando una prueba en su vida, es necesario que lleve la prueba. Es necesario porque hay un propósito en su vida. El Señor quiere cumplir un propósito en cada una de nuestras vidas. Es necesario llorar. Es necesario pasar la prueba. No sea cobarde como Rubén. No le diga al Señor, quíteme la prueba. Sino dile al Señor, llévame de tu mano en la prueba. Pida fuerza en la prueba. José, a pesar de todo, hermano, no había odio en su corazón y fue vendido 2 veces. Porque se lo vendieron las ismaelitas y los ismaelitas se lo vendieron para el faraón. A Potifar fue. A Potifar, ¿verdad? Para dárselo al faraón. 2 veces fue vendido. Si él no hubiese sido vendido, como le digo, no hubiese llegado hasta Egipto. Dice que él era un soñador. Cuando le decían los hermanos, ahí viene el soñador. Y lo envidiaban porque el Señor le decía que los sueños que él tenía, le había contado a sus hermanos, que miraba a 10 manojos inclinándose al de él. Y a ellos no le agradó el sueño, ni al Papa. Él dice que el Papa estaba meditando en el sueño. Porque le dice, entonces tus hermanos, tu madre y yo nos vamos a inclinar hacia ti. Pero el propósito de Dios así es. El propósito de Dios así es. Se tiene que cumplir todo. Usted y yo y cada uno de nosotros, hay un propósito en cada uno. Y está trazado. Y el Señor tiene que cumplirlo. Y todo lo que tenga que pasar en su vida, no diga, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? Porque es un propósito lo que hay en su vida. El Señor quiere levantar grandes mujeres y grandes hombres. Y usted quiere ser levantado también como ese hombre y esa gran mujer. Pero si no quiere llevar el propósito, no va a ser levantado. Entonces, tenemos que llevar el proceso. Si en proceso no hay nada, hermano, como el alfarero. Está el alfarero y tiene que sacar todo lo malo. Así el Señor nos quita todo lo malo. Para poder servir a como Él quiere, tenemos que estar en santidad. Si no estamos en santidad, no le vamos a servir en nada. Si una piedrita ahí le está estorbando, esa piedrita le va a hacer de tropiezo. Hay que quitarla. Se tiene que quitar. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Muchas veces el Señor, ¿verdad? Él sabe, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos. Lo que no sabemos somos nosotros. Nosotros no sabemos, hay veces, lo que necesitamos. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Dice en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible, y aborreciéndonos unos a otros. Gloria a Dios, aleluya. Dice que nosotros éramos, así tenemos que decir nosotros, éramos, ya no. Porque el Señor nos está cambiando. El Señor nos va a seguir transformando hasta que se cumpla lo que Él quiere en nosotros. Cuando el Señor fue crucificado, nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él era obediente a su Padre. Dice que Él está a su diestra. Y el Señor lo quitó de su comodidad para mandarlo por un plan de salvación para nosotros. Hasta el Señor Jesucristo tenía un propósito. El Señor Jesucristo estaba en una comodidad. Y Él, con su amor, mandó a su Hijo para salvación de nuestras vidas. Tuvo que pasar un proceso. Miren, Judas lo traicionó. Y Judas prefirió que lo vendieran a José. Había un propósito en otro. Había un plan de salvación para José. Y en Jesucristo había un plan de salvación, pero de Él hacia nosotros. Porque hasta José y nosotros necesitamos ese plan de salvación que el Señor vino a dar gratuitamente hacia nosotros. ¿Cuánto sufrió el Señor Jesucristo? Pero era un propósito de Dios. ¿Y qué pasó al final? Ganó la victoria. Hubo una recompensa grande porque llegó al propósito que Dios quería. José tuvo una recompensa. Pasó todavía luchas en Egipto, pero hubo una recompensa. Llegó a ser mayordomo de Egipto, de la casa de Egipto, y después gobernador. Quiere decir que vivía mejor, estaba bien, pero aún así todavía faltaba el propósito todavía en él. Él discernía los sueños, dice, del faraón. Cuando le discernió de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, entonces todo lo que le discernía al faraón se le cumplía. Entonces el hombre lo tenía en alto al hombre, ¿verdad? De tanto sufrimiento valía la pena que tuviera un poco de recompensa, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Vino y lo metió. Le discernió el sueño. El hombre comenzó con su sabiduría a guardar alimento, en los 7 años que había de abundancia. Cuando llegó la hambruna, todos los de alrededor tenían hambre, solo ellos habían guardado. Y entonces llegaron los hermanos a buscar comida, a comprar, ¿verdad? Y ahí él reconoció que eran sus hermanos. Y ahí se cumple el sueño que el Señor le dio, donde llegaron y se inclinaron ante él. Usted está viendo todo lo que pasó y hasta qué tiempo se cumplió el sueño. Era un propósito de Dios. Tuvo que pasar buen tiempo. A veces nosotros pasamos la prueba y decimos, no miro nada.
¿Cuándo? No es el tiempo, es en el tiempo de Dios. Mire todo lo que tuvo que pasar José para que su sueño se cumpliera. Si el Señor le da un sueño, le dice: te voy a mandar a evangelizar a tal lado, y dice usted: nunca lo miré. Es en el tiempo de Dios, es en el momento que el Señor desee. Si el Señor le ha dicho que usted va a predicar, es en el tiempo de Dios. El Señor lo quiere afinar, Él capacita. ¿Qué mejor capacitador que el Señor? El Señor capacita, hermano, pero es en el tiempo de Dios. No se apresure, tenga paciencia, que es en el tiempo de Dios. Y entonces, hermano, llegaron los hermanos, ¿verdad?, a buscar comida, dice. Gloria a Dios, aleluya. Como les digo, dice que era ya el mayordomo. Si buscamos en Génesis ahí 39, del 2 al 6. Mas Jehová estaba con José, dice, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio a su amo que Jehová estaba con él, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en su ojo, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio él encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová le bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Imagínense lo que hizo el Señor con él. Lo estaba recompensando de tanto sufrimiento, hermano. ¿Usted cree que si a usted la venden 2 veces y llegan sus hermanos que lo vendieron, va a sentir amor por él? Él no sentía odio a sus hermanos. Su corazón era guiado por el Señor. En su corazón habitaba Dios. Y hay veces nosotros con una mala mirada ya nos enojamos y hasta lo odiamos. Y él fue vendido 2 veces. Y él amaba a sus hermanos. Si buscamos en Génesis 41, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Del Génesis 41, del 37 al 43. José, gobernador de Egipto, dice. El asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayordomo que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él
doblar la rodilla y lo puso sobre la tierra de Egipto. Gloria a Dios, aleluya. Lo puso en alto. Era un propósito del Señor. Desde que Él estaba hablando de los sueños, sabía que esos sueños se tenían que cumplir en Egipto, porque hasta allá llegaron a inclinarse sus hermanos. Tuvieron que llegar hasta Egipto, donde lo llegaron a vender. El Señor tiene un propósito, como les digo, hermano. Pero después del propósito, después de la prueba, viene la recompensa del Señor. No todo es sufrimiento, hermano. No se ponga triste, lo miro muy triste. Hay recompensa del Señor. Vamos a ser recompensados según sea la prueba, dice la palabra. Vamos a ser recompensados. Y dele gloria a Dios al Señor si la prueba es grande. Porque si la prueba es grande, la bendición es grande también, hermano. ¿Queremos bendición grande? Soportemos la prueba. Gloria a Dios, aleluya. En Génesis 42:6 es linda la historia de José, hermano. Dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de las tierras. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Ahí llegó a cumplirse el sueño, hermano. Se inclinaron ante José. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esta historia con la mía? Con nuestras vidas. A veces nosotros necesitamos inclinarlo ante el Señor, hermano. Necesitamos inclinarnos para que el Señor cambie nuestros corazones, cambie nuestros pensamientos, para que nos haga cada día más humildes, para que nos dé amor al prójimo, para que nos dé amor al necesitado. Allá afuera hay alguien que necesita un abrazo. Y si andamos enojados, ¿cómo vamos a dar amor? No podemos dar amor enojado, airado. Si andamos envidia, ¿cómo podemos abrazar a nuestro hermano? Envidia carcome los huesos. Sé que los huesos carcomen la envidia. Imagínense cómo sale desde adentro. Llegar hasta el punto de querer matar a alguien. Y aquí, hermano, ustedes han visto a mucha gente que han muerto, han matado por la envidia, hermano. En las noticias lo mataron. Y llega a conclusión, había envidia, había celo, había enojo. El Señor quiere que nosotros tengamos cuidado con eso, hermano. La envidia es muy mala. El celo es muy malo. Nosotros no podemos tener celo de nuestro hermano, hermano. Tenemos que alegrarnos. Si mira que está mal, ore por él, hermano. Si miramos que está en una situación que usted mira que no es agradable al Señor, inclínese y dígale, Señor, hazla ver que está mal, hazlo ver que está mal. Hermano, si yo estoy mal, hermano, no, ore por mí, hermano. No me haga que yo ande ahí. Si hay veces nosotros mismos no nos miramos los errores. El Señor tiene que hacer vernos nuestros errores. Pero si usted lo mira a otro, ore, no lo critique. No critique, porque ¿sabe qué? La crítica hace que los hermanos se vayan. Y hay que cuidar a los hermanos. ¿Qué pasa con José? José amó a sus hermanos, aunque ellos no lo amaban a él. Si a usted un hermano no lo ama, ámelo usted. Ore por él y va a ver que el Señor le va a cambiar el corazón a él. Y después lo va a percollar y hasta decir, ay, usted es muy pegajoso. Ya mucho me abraza. Porque el Señor cambia nuestros corazones, hermano.
Solamente el Señor puede cambiar nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? El Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros cambiemos. Que nosotros cambiemos, ¿verdad?, cada día. ¿Qué pasó cuando José, ¿verdad?, estaba en Egipto? Ya estaba con sus hermanos y todo, ¿verdad? Murió el papá de Jacob. Dice que murió, dice José, todos sus hermanos, toda su descendencia, dice, ¿verdad? Pero los hijos de ellos se multiplicaron, dice. Se multiplicaron y se llenó la tierra de ellos, dice. Entonces ahí donde aplica, ¿verdad, pastor? Donde entraron los 70. Donde entraron los 70, que es la tierra, ¿verdad? Que iban a entrar los 70 para que ahí se hacía el pueblo de Israel. Entonces todo tenía un propósito. Tuvo que pasar José todo eso para que se creciera el pueblo de Israel, hermano. Para que todo lo que esté en la Biblia se tenga que cumplir. Todo es un propósito del Señor. Si buscamos en Éxodo 1, el 6 y 7, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos, gloria a Dios, aleluya, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Dice en el 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, y ahí es donde ya comienza la historia, donde quieren, ¿verdad?, matar, ¿verdad?, a toda la gente, porque muchos se están multiplicando, y ahí comienza ya a nacer Moisés, donde lo querían matar a todo primogénito, todo niño varón, perdón, que era porque no querían que se siguieran multiplicando, hermano. Dice que todo tiene un propósito. Si miramos la historia de Job, hermano, Job, ¿qué pasó con Job? Job lo tenía todo, pero estaba tranquilo, estaba cómodo Job. ¿Y qué pasa? El Señor que lo quita de la comodidad. Lo quita de la comodidad, mas sin embargo él nunca renegó. Y lo quitó de la comodidad. Y hubo una recompensa. Le dio el doble de lo que tenía. O sea, todo tiene un propósito y vamos a ser recompensados. ¿Cuál es la recompensa de nosotros? ¿Dónde está? Allá en los cielos, hermano. Entonces, cada vez que usted esté peleando, cada vez que usted esté guerreando, cada vez que usted esté llevando una prueba, recuerde que allá tiene morada en los cielos. Que usted tiene que pelear por ese propósito que está allá. Tiene que culminar una batalla. Tiene que ser trazado en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. ¿Y cuántos quieren pelear por esa morada en los cielos? Todos nos queremos ir, hermano. Pidámosle fuerzas al Señor, hermano, porque sin Él no somos nada. Sin el Señor no somos absolutamente nada. Busquemos, hermano, en Filipenses 1:6. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? 1:6.
Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces sabemos que Él va a perfeccionar toda obra hasta el día de Jesucristo, hasta cuando nosotros culminemos esa batalla para que estemos allá en el reino de los cielos. A mí me ha llenado de gozo esta historia, hermano, porque José sufrió, hermano, y él no era un hombre malo, en él no había maldad. Imagínense la maldad de los hermanos, que degollar un cabrito y en la túnica echarle la sangre y ir en el camino y decirle a su padre: hemos hallado esto en el camino, reconócelo a ver si es de tu hijo. Dice que él lloró hasta el Seol. Dice también la historia que sus hijos, sus hermanas, sus mujeres quisieron a él, ¿cómo se dice la palabra? Consolar, pero él no quiso. Qué corazón de saber de que no estaba muerto y todavía querían consolar a su padre. Clase de maldad que había en ellos. El Señor quiere que nosotros no tengamos maldad en nuestro corazón, hermano. No nos airemos, no nos enojemos, no nos envidiemos de nada, hermano. Si ve a envidiar algo de aquí, este mundo no nos pertenece. Nosotros no somos de aquí, de este mundo, nosotros somos de allá. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Aquí hay vanidad y la vanidad es momentánea. Entonces el Señor quiere que nosotros trabajemos en el propósito de Él nada más. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Esta es la palabra que el Señor me ha regalado, hermano. Dios sea, ¿verdad?, que nos deje esta palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Y toda gloria y toda honra solamente sea para Él, ¿verdad? Y siga luchando, hermano, en esta prueba, que todo tiene un propósito. Y dejamos al pastor, ¿verdad?, en este lugar